Hola Jazz, ¿cómo te va? Bien, todo bien. Sí, vamos a hablar un poquito de Flora Tristán. Hoy no Bien. se cumple aniversario ni de su nacimiento ni de su muerte, pero sí de la aparición de uno de sus textos, sus folletos más importantes, que es La Unión Obrera. Fue un 1 de junio, pero de 1843, hace mucho. ¿Por qué siempre se vuelve a este texto? Bueno, primero por la figura que representó Flora Tristán, que fue una precursora del feminismo socialista. Pensemos en la primera mitad del siglo XIX, es una verdadera pionera, y su obra toda es una lectura fundamental para todos los que quieren cambiar la sociedad por un lado y militan por la liberación de las mujeres. ¿Puede ser que En haya general, conocido a Simón Bolívar de chiquita ella? Tengo ese dato. esa es una de las cosas que vos decís, bueno, qué aventurera que fue, pero eso sucedió en su infancia. A partir de ahí, de conocer a Simón Bolívar, pasó por un montón de avatares, por un montón de cosas, viajó por todo el mundo, estuvo en un entorno acomodado, después perdió todo, estuvo en Francia, en Londres, donde fue obrera, viajó a América para tratar de recuperar su herencia, no lo logró, en el camino hizo un paso por África, donde vio cómo era el tráfico de esclavos, o sea, una locura. De hecho, los escritores y los biógrafos muchas veces se centran en estas aventuras de Flora, pero lo más interesante fueron sus influencias políticas, su legado político y organizativo. Nosotros tenemos un libro en el CEIP que está muy bueno, que se llama Flora Tristán, El martillo y la rosa, que tiene un prólogo de Andrea Datri, que está muy bueno. Ella agarra toda la vida y también estas cuestiones políticas, también están Luchadoras, otro libro, y hay varias notas en Izquierda Diario que recomiendo mucho leer. Está bueno que nos Eh, recomiendes todo este tipo de lectura para conocerla más en profundidad, pero ¿por qué decís que era de avanzada Flora Tristán? bueno, centrémonos en la Unión Obrera, que es lo que nos toca hoy, porque en realidad tenemos un montón de puntos o de aristas de dónde agarrar la Flora. Bien. En la Unión Obrera, ella lo escribe en 1843, o sea, un año antes de su muerte, y ahora vamos a volver a esto. Ella pide, bueno, que sea financiado, ¿no?, por distintas personas. En la primera página ya tenemos quiénes lo financian, y es la primera cosa interesante, porque tenemos una lavandera, un obrero, un modista, un ingeniero, uno que se dice arquitecto de parques y jardines. Así que distintas personas que efectivamente eran obreros de la época que bancan su proyecto. Y ahí es donde ella refina todas las ideas que vamos a ver en textos anteriores sobre la emancipación proletaria. Y acá está lo más interesante y por qué decimos que es precursora del feminismo socialista. Porque ella les plantea, o sea, habla sobre las mujeres, de hecho tiene varios capítulos dedicados a esto, y plantea que son las proletarias de los proletarios, algo que después vamos a escuchar de muchas feministas más adelante, a fines del siglo XIX y en el siglo XX. Entonces les dice a los hombres trabajadores, ustedes tienen que tomar la causa de las mujeres. Piensan en ese nombre, Unión Obrera. De hecho, está todo el tiempo esta cuestión, y bueno, como les decía, hay capítulos específicos. Denunciaba los miles de años de opresión que caían sobre las mujeres. Incluso ella notaba, ¿no?, que con el avance del capitalismo, sin plantearlo así, se reforzaba esta opresión o tomaba formas particulares, y las describe. Y denuncia cómo el rol de la Iglesia, de la justicia y del Estado para perpetuar esa opresión. ¿Por qué? Porque ella misma lo vivió. Esto que yo les decía de la búsqueda de la herencia, cuando ella es obrera, cuando ella, bueno, toda su vida va marcando su pensamiento, más allá de las influencias políticas. Ella es en gran parte autodidacta y en gran parte tiene esa sensibilidad. A la vez le dice a las mujeres, ustedes tienen que abrazar la causa obrera. Ella dice, bueno, nosotros acá en Francia tenemos 5 millones de hombres proletarios y 2 millones de mujeres, esos son los números que ella maneja y los repite todo el tiempo. Dice, entonces nosotras, por un lado, somos proletarias, ¿no? Y después son partes de familias proletarias. Si no hay unión, no va a haber una verdadera emancipación. Ella se identifica como paria,
Entonces dice, somos los parias del mundo, y no puede haber fronteras entre los parias. Fronteras que funcionan en dos sentidos, entre varones y mujeres, por un lado, y en cuanto a países, ¿no? Entonces ella, como dice Andy en el prólogo, que está muy bueno, ella se adelanta a lo que van a decir 5 años después Marx y Engels, que es Proletarios del Mundo Unidos, ¿no? Puede ser que esto que vos estás mencionando de Marx y Engels, puede ser que Marx la haya reivindicado a ella. Sí, totalmente. Marx hace, bueno, una crítica de ella también en la Sagrada Familia y hace una reivindicación. Porque, ¿qué es lo que pasa? Si nosotros vemos en la época en que ella escribió, ella no llegó a ver ni la Primavera de los Pueblos del 48, no llegó a ver el Manifiesto Comunista, no llegó a ver la Comuna de París. Entonces, esas experiencias fundamentales no las llegó a ver por unos pocos años. Entonces, ella nace poco después de la Revolución Francesa y muere unos años antes de la Primavera de los Pueblos. Pero el germen de ese feminismo socialista está, Marx y Engels lo reconocen, le dicen que ella es precursora de ideas nobles, y también en la Sagrada Familia lo que plantean es que es también una de las primeras en reclamar la organización de las y los trabajadores. Lo que ellos van a hacer ya es, digamos, ampliar y superar científicamente, a través del método del materialismo histórico, las ideas que vamos encontrando en ellas. Pero la idea de organización entonces ya estaba planteada por ella, si bien desde el punto de vista del desarrollo teórico y todo no había avanzado tanto, pero de la organización de los trabajadores y de las mujeres en particular sí. Perdí el audio. Ahí estoy de vuelta. No, que destacaba entonces y se adelantaba un poco a esta idea de la necesidad de la organización de la clase trabajadora, que si bien no era el momento del todo de la clase trabajadora todavía, pero iba adelantando esa idea. Totalmente. Incluso, bueno, hay que leer la Unión Obrera, por eso tiene algunos elementos que son un poco reformistas, elementos son claramente inspirados en los socialistas utópicos, que ella lee mucho, pero sí, totalmente se adelanta esta idea y piensa distintas formas, ¿no? De cómo de que tienen que cotizar, de que se tienen que unir, de que tienen que enfrentarse a lo que ella va a decir las clases pudientes, todavía sin la idea clara de revolución, pero sí con la idea de que los trabajadores tienen que unirse, tienen que ser, digamos, uno solo, digamos, trabajadores y trabajadoras. Y los trabajadores se lo reconocen. Ella cuando se muere, ella escribe esto un año antes de morir y recorre todo Francia tratando de difundir sus ideas, y los trabajadores de distintas asociaciones que ella va pisando le ponen en la tumba en memoria a la señora Flora Tristán, autora de la Unión Obrera, y le dicen que le agradecen haber difundido las ideas de libertad, igualdad, fraternidad y solidaridad. O sea, ya no solo como algo abstracto como en la Revolución Francesa, sino como algo propio de los trabajadores. Bueno, Has, pero para ir cerrando esta columna de cara al 3J, o sea, ¿elegiste a Flora Tristán por algo en específico o fue aleatorio? Sí, por dos cosas la elegimos. Primero porque se cumplía el aniversario de esta Unión Obrera, que siempre es interesante recordar como expresión máxima de su pensamiento. Y después porque ella sufrió en carne propia y peleó contra la violencia machista. Es conocida la historia de que su marido era un hombre muy violento, que no quería que ella tuviera la tenencia de los hijos. Esa era una pelea que ella tenía muy fuerte. Obviamente el Estado siempre estaba del lado de él. Incluso, bueno, la pelea por su hija Aline, no sé cómo se pronuncia bien, pero bueno, es muy conocida. Ella después va a ser la madre del pintor Paul Gauguin. O sea, por eso toda su vida, digo, en ese sentido es marcable. Él intenta matarla, hay un intento de femicidio, cuyas consecuencias van a ser las que la llevan a la muerte finalmente. Pero bueno, ella sabía como que la violencia no era algo individual, por eso ella tempranamente, antes de ese intento de femicidio, pide el divorcio ante la Asamblea Nacional. Obviamente se lo niega, ella sabía que se lo iban a negar, entonces empieza a propagandizar y a luchar por el derecho al divorcio, y también a decir que las mujeres necesitan una independencia económica. Bien. Pero en esto se adelantó
medio siglo. Y después del atentado, ella sobrevive, ¿no? Él la balea, es tremendo. El Estado recién ahí le concede la tenencia a los hijos y ahí el Estado dice, bueno, este hombre debe ser condenado a la pena de muerte. Y ella ahí otra vez hace otra petición a la Asamblea Nacional donde pide prohibir la pena de muerte. ¿Por qué? Y ahí otra vez citando a Andy que toma este debate, ella entendía que la salida a la violencia no era individual, sino que era colectiva, y que también tenía que estar ligada a la transformación social, porque si no era una salida impotente. Claro. Entonces se adelanta, si pensamos en todas las discusiones sobre punitivismo y demás, se adelanta a debates y a problemáticas que son actuales, y obviamente es un ejemplo de lucha en todos los sentidos. Bueno, libros y un personaje para conocer de cara al 3J. Con todo. Con Tuti. Flora Tristán para este 3J. Gracias, Has, por la columna del día de hoy. Gracias a ustedes. Un abrazo. Chau, chau. Bueno, vamos con